Hace 2 semanas atrás comenzamos a explorar el Salmo 116 y hoy, Dios mediante, terminaremos. Pero quiero invitarle a que abra su Biblia ahí en el Antiguo Testamento, en el libro de los Salmos, el 116 de los Salmos. Y hemos visto algunas cosas en este Salmo. Es el testimonio de una persona en profunda angustia. Él mismo dice que rodeado de ligaduras de muerte, y como Dios, ante su clamor, cuando él invoca el nombre del Señor, el Señor trae libertad a su vida. Hablábamos de precisamente que una de las declaraciones fuertes que él hace es que él no estaba buscando la angustia, pero la angustia lo encontró a él. Él no estaba buscando entrar en ese nivel de profundo distrés, como dirían, de agobio profundo. Pero sin embargo, estuvimos viendo algunas cosas que él hizo, y entre ellas, la semana pasada hablábamos de responder correctamente a la crisis que provoca la angustia. Y hablábamos de invocar el nombre del Señor. Y pasamos por todo el fluir del Salmo el domingo pasado, y estuvimos deteniéndonos en algunos aspectos, pero llegamos a un punto que incluso algunos eruditos, y de hecho algunas Biblias, tienen a partir del verso 10, lo tienen como un salmo aparte. En realidad está todo conectado entre sí. Y en esta última parte del salmo hay una pregunta que es posible algunos de ustedes se hayan hecho en algún momento, algunos de nosotros nos hayamos hecho esa pregunta. Y la pregunta es, ok, Dios ha respondido mi clamor, Dios me ha librado de la angustia, Dios me libró de la misma muerte. Hay un entre paréntesis donde Él le dice a su alma, ¿sabes qué? Descansa, reposa, porque Jehová el Señor me ha hecho mucho bien. Y de repente hace una pregunta de transición, que es posible la pregunta que en algún momento nos hayamos hecho nosotros. Él ha hecho tanto por mí, ¿con qué puedo pagarle lo que Él ha hecho por mí? ¿Con qué pagaremos? Bueno, veremos la respuesta. Pero hoy, para continuar la última parte del mensaje, quiero invitar a Giovanna y a Dani que vengan aquí al frente, porque hoy vamos a escuchar precisamente el testimonio de alguien que pasa por la angustia, que la crisis le encuentra, produce angustia, invocan al Señor, Dios trae libertad, y hoy pueden hacer lo que el salmista nos invita a hacer en la última parte del Salmo. Pueden sentarse por ahí. ¿Tú le dijiste a él dónde tenía que sentarse? Sí. Ya saben, aquí ya está aclarado quién es el que manda en esta familia. Pero pueden sentarse. No, usted quiere, hermano, buenos días. Usted quiere tener una mujer contenta. Hágale caso. Vamos a tener un momento de oración antes de comenzar. Oremos. Padre, gracias porque podemos en este momento dedicar unos minutos a escuchar los salmos vividos hoy. Los salmos y la realidad, especialmente del Salmo 116, vistos en la vida de Giovanna y de Dani. Gracias porque ellos han sentido en su corazón el deseo y la necesidad profunda de honrarte a ti por medio de compartir la historia de tu intervención en tiempo de angustia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga. Bueno, antes de comenzar, no asuman que todo el mundo los conoce. Ustedes son famosos, pero no todo el mundo les conoce acá. Entonces, antes de comenzar, me gustaría que precisamente se presenten, digan de dónde son, cuánto tiempo llevan de casados y cómo llegaron por primera vez a nuestra iglesia. ¿Me alcanzas el iPad ese ahí? Buenos días, hermanos. Mi nombre es Dani Torres.
Dios me lo bendiga a todos. Mi esposa es Giovanna Rodríguez, yo soy peruano y mi esposa es de Colombia. Nos conocemos hace 28 años y llevamos 26 años de casados. Muy buenos días, bendiciones. Sí, nos conocemos hace 28 años, llevamos 25 años de casados y tenemos 2 niñas, Daniela y Dana. 26 años, ¿sí? Se siente como 28. Muy bien, pues gracias. Una de las cosas que vimos en el Salmo 116 en los domingos pasados es que muchas veces la angustia llega cuando nosotros no nos la hemos buscado. Decíamos que precisamente el salmista dice que lo encontró a él, no es que yo salí a buscar angustia. Antes de los momentos difíciles que ustedes vivieron en estos 26 años de matrimonio, ¿cómo era la relación de pareja de ustedes? ¿Qué lugar ocupaba Dios en sus vidas en ese momento? ¿Y cuáles eran las prioridades que estaban guiando sus decisiones? Bueno, primeramente nuestra relación era una relación estable, pero no era una relación sana. Siempre en los 22 años o 23 años antes de entregar nuestra vida al Señor, siempre habían heridas a través de los años donde había una gangrena grande, pero poníamos una curita de día a día y seguíamos viviendo. Había mucho rencor, mucha rabia, egoísmo, falta de respeto. Teníamos cosas juntos, pero nuestro futuro no era juntos, no era algo que planeábamos juntos. Trabajábamos juntos, hemos sido muy responsables desde que nos casamos con las cosas de nuestro hogar, pero nuestra relación no era sana. Había muchas curitas puestas por muchos años que sin querer a veces no queríamos sanar por no herir nuestras hijas, por no herir nuestro entorno, por no herir a nuestras familias, y esa era. Bueno, como lo dijo mi esposa, ¿verdad? En resumen, yo era un hombre muy egoísta, sumamente egoísta, solamente pensaba en mí. Las decisiones las tomaba yo y las arrastraba a ella conmigo, ¿verdad? En ese entonces, pastor, solamente estaba mi hija mayor, Daniela, y prácticamente vivía para la gloria mía y para el mundo. En Salmo 116, el verso 3 dice: me rodearon ligaduras de muerte, me encontraron las angustias del Seol, angustia y dolor había yo hallado. Hay momentos en la vida en que cuando nosotros pensamos que lo tenemos todo bajo control y de repente viene una crisis que sacude todo y que desprende esas curitas que se desprenden fácilmente con la lluvia. La pregunta, cada uno desde su perspectiva obviamente, ¿cómo describirían la crisis que vivieron? ¿Qué cosas contribuyeron a que el matrimonio llegara a ese punto? ¿Y cómo afectó esa etapa su relación emocional y espiritual? Bueno, yo describiría mi crisis, definitivamente estábamos muertos espiritualmente. Dios no ocupaba ningún lugar en nuestra relación. Nosotros sabíamos del Señor, sabíamos que nos casamos en una iglesia cristiana en Brentwood, Nueva York. Mis tíos eran pastores, mi familia siempre insistió en que nos congregáramos con pareja, pero no hicimos caso. Vinieron cosas como tener una hija joven, llegaron los problemas financieros, llegaron los problemas de proyecto de vida, que definitivamente Dios no estaba en nuestros planes. El amor se estaba perdiendo, solo tratábamos de mantener las cosas, la confianza generó distancia, generó rechazo, desconexión emocional, física, los proyectos de vida eran totalmente separados. Cosas que contribuyeron en el matrimonio, la falta de respeto, el mudarnos a otra ciudad,
la falta de transparencia, falta de comprensión, infidelidad, la rutina y la monotonía, el tiempo, eso hizo que esto entrara en crisis bastante. ¿Cómo afectó mi relación, mi etapa emocional? Emocionalmente era un desgaste. Yo siempre quise tener una familia, un papá y una mamá y unos hijos. Y siempre le decía a Dani que mi meta era que mis hijas tuvieran un papá y una mamá, porque yo no los tuve juntos. Y luchaba por eso, pero era mi lucha. Él no sabía esa lucha. Era mi lucha de te perdono, no me importa, ok, ya mañana otra vez nos vemos, pasa lo que pasa, seguimos trabajando, pagamos, pero era mi lucha y eso es un desgaste emocional que arrastramos por muchos años. Yo lo arrastré sin que él lo supiera y de ahí fue creándose más y más cosas. Espiritualmente me alejé del Señor, nos alejamos del Señor por el trabajo, por las obligaciones. Dios pasó a ser ni siquiera el segundo plano, creo que no estaba en el plano de nuestras vidas en ningún momento. Éramos cristianos, teníamos familia cristiana, sabía que había una abuela o una mamá orando por nosotros, pero nosotros no hacíamos nuestra parte como cristianos. No éramos nosotros los que nos postramos ante el Señor a buscar lo que Él quería que nosotros buscáramos. Y eso trajo una crisis bastante difícil. Bueno, lo que dice mi esposa es muy cierto. En caso mío, hermanos, yo llegué a ver mi matrimonio como una empresa, ¿verdad? Aportábamos los dos, económicamente muy estables, pero emocionalmente muy mal. El amor, si lo llamábamos así en algún momento, eran muchas penas, mucha rabia, y lo comenzamos a llenar con cosas exteriores. ¿Cuáles son las cosas exteriores? El trabajo, querer crecer, tener un nombre, ¿verdad? Y uno, al no tener a Dios, ni tratar de conocerlo, porque mucha gente nos hablaba, y tratar de vivir nuestras vidas como nosotros creíamos que estaba bien, ¿verdad? Yo creía que eso se llamaba prosperidad, porque tenía lo material. Pero lo interior, la espiritualidad que da Dios, prácticamente todo lo que yo tenía era vano. Una de las cosas relevantes que estuvimos observando en el Salmo 116 es en el verso 4. Dice, el salmista describe y nos invita al mismo tiempo. Él dice, entonces invoqué el nombre del Señor. Un entonces, en medio de la crisis, de la angustia, invoqué el nombre del Señor diciendo, oh Señor, libra mi alma ahora. Es tremendo porque una de las cosas importantes que necesitamos tener presente, incluso llegar a descubrir en nuestra relación con Dios y en nuestra vida cristiana, es a quién vamos a acudir, a quién vamos a clamar. Así que en medio de lo que ustedes estaban viviendo, la crisis matrimonial, un aspecto que no hemos mencionado, porque tiene que ver también con el desafío de tu enfermedad, ¿no? Y ya llegaremos allá, pero ¿qué ocurrió en el corazón de ustedes? ¿Qué ocurrió espiritualmente? ¿Hubo algún momento en el que ustedes, como el salmista, alguno de los dos o los dos, clamaron a Dios de manera muy especial, así como el Salmo 116, verso 4? ¿Y cómo fue ese proceso de buscar a Dios y de acercarse a Dios? Porque están aquí como resultado de eso, en medio del dolor y en medio de la incertidumbre de lo que estaba pasando. Bueno, en el medio de esta crisis, que no nos habíamos dado cuenta que era una crisis porque teníamos la curita, llegó un diagnóstico el 4 de abril del 2023, donde uno no se lo espera, pero llegó un diagnóstico de cáncer del seno, que tocó lo más profundo, pero yo sabía que había algo más, y se fueron desatando crisis en nuestro matrimonio.
pero yo pasé mi proceso de cáncer sola, con una persona que sí estaba mi esposo, yo sabía que él llegaba a la casa, pero yo lo pasé sola con Dana. Dana tenía 6 años y yo le decía a él, sí, me preguntaba cómo te fue, todo bien, pero emocionalmente no estuvo conmigo. Había un cuerpo, un hombre, un esposo, pero no pasó conmigo. Mi llanto, y lo aclaro, hoy en día no es para reprocharle a él, porque yo perdoné, él me ha perdonado mis errores, yo lo he perdonado, nos hemos perdonado, somos una sola carne, pero el recordar nos hace vivir que podemos fallar, que también podemos perdonar cuando tenemos un perdón de verdad, cuando realmente el amor probablemente siempre estuvo ahí, pero no lo supimos cultivar. No supimos regar la planta todos los días. En medio de esa crisis vino el divorcio. Yo ya, el alejamiento hizo que él viera a otras personas. Mi enfermedad hizo que yo me enfocara en mi enfermedad. Y definitivamente ya pensamos que ninguno de los dos podía cambiar. Y bueno, di otra oportunidad, pero no se hubo el cambio. Entonces yo invoqué al Señor y le dije, ¿qué quieres de mí? He pasado todo lo que me has puesto, lo he pasado sola. Siento que soy una mujer fuerte, pero ¿qué quieres de mí? ¿Qué quieres que yo haga? Y al momento de invocarlo sentí una paz, pero no era una paz de Dios. Yo sentía como cuando uno hace una travesura. La travesura es mal, pero te sientes bien haberla logrado. Yo dije, wow, qué bueno, ya no quiero ver a Dani, no me importaba, yo llegaba a la casa y el divorcio. Llamé a una compañía, un 800 divorcio, llené todo, yo tenía fechas, yo tenía todo de la casa, yo tenía todo, llené, Y yo le dije, ¿esto es lo que tú quieres? Está bien, Señor, yo voy a divorciarme, lo voy a dejar libre, las cosas es de los dos, porque siempre hemos trabajado juntos. Y yo en el divorcio, ese viernes, coincidencialmente, no sé por qué descansamos juntos, pero bueno, ese viernes descansamos y me fui al cementerio, empecé a orar, empecé a llorar en el carro y sentí esa paz y simplemente dije, ya, se acabó. Yo sé que esa paz no venía del Señor. Yo llamé, por ello yo motivo. Ustedes saben que cuando uno aplica un divorcio, bueno, ellos quieren que tú te divorcies, nadie lo reconoce, no saben qué estás pasando. Y un consejero me llama a una muchacha y me dice, mira, él quiere hablar contigo. Y yo dije, bueno, que querrá, no sé, que quiere más plata, que le pague, yo pago. Yo quería divorciarme, yo ya no quería saber nada, yo no quería seguir luchando. Yo sabía que mis hijas iban a sufrir, pero no iban a ser las primeras niñas divorciadas, iban a ser los primeros padres. Yo no tuve papá juntos, mamá juntos. Todo eso era para mí como bueno, ya pasó, ya me divorcié, soy una mujer más divorciada, no importa. El Señor me llama y me dice, mira, estoy viendo tu aplicación, veo que tienes una niña de 6 años, ¿se puede solucionar esto? Y yo digo, no, yo me quiero divorciar. Digo, mira, a mí no me importa quién se divorcie, pero mi corazón ha puesto que te llame y hable contigo, da otra oportunidad, arregla tu matrimonio. Veo que no tienes rencor, porque él me dice, ok, ¿cómo va a ser la repartición de la casa? Le digo, se vende la casa mitad y mitad. No, pero tú de pronto quieres más de... No, mitad y mitad porque hemos trabajado juntos. Las cosas que tenemos no son mías, ni son solamente de él, ni solamente mías. Y él me dice, veo que tienes un corazón bueno, ¿por qué no lo intentas otra? Le digo, no quiero, mándame los papeles, yo firmo, va. Bueno, después llamé a mi pastor en Nueva York y le dije, pastor, yo me voy a divorciar. Me dice, no, ¿cómo así? Me siento bien, me siento feliz. Giovanna, eso no viene del Señor. Dios no quiere que tú te divorcies. Eso no es lo que el Señor ha planificado. Eso no fue el plan que tuvieron desde un principio de matrimonio. Y yo le dije, no quiero nada. Y el pastor llamó a Dani y empezamos a invocar al Señor y decirle, muéstranos lo que realmente tú quieres para nosotros. Empezamos a ver clases de matrimonios con el pastor. No consejería matrimonial, no, era basado en la Biblia, en lo que nosotros en la juventud de 20 años nunca habíamos indagado en la importancia del compromiso que tenemos
cuando decimos sí en el altar ante el Señor. Y Él empezó a darnos toda su palabra del Señor y decir, Giovanna, pero todavía había esa desconfianza, ya no era lo mismo, no nos veíamos igual, yo ya no lo veía igual con el amor, que yo ya no quería seguir luchando por Él, yo ya no quería nada. Bueno, como dice mi esposa, ¿verdad? Ella lloraba todos los días, yo la veía, pero yo estaba tan encerrado en las cosas que yo hacía que a mí no me causaba ningún dolor. Yo me comenzaba a imaginar ya con una familia separada, viendo qué es lo que yo iba a hacer en el futuro, cómo iba a vivir. Inclusive, hermanos y hermanas, cuando uno mira una propiedad, uno comienza a ver ese lado más, ¿verdad? Del dinero, qué es lo que a quién le corresponde más o a quién le corresponde menos, ¿verdad? Comienza a ver las cuentas de banco, lo que hay que pagar, y uno se encierra más en ese lado. El sentimiento no cuenta. El poder del dinero es que comienza a invadirte tu corazón, y eso es lo que yo comencé a sentir. Comencé a perder a mi hija mayor, ya no me quería hablar, no me quería dejar ver a mi nieto, que es el hijo varón que yo nunca tuve, ¿verdad? El Señor me bendició con mujeres y no podía ver a mi nieto. Y bueno, un día, ella estaba libre. Hay cosas del Señor que yo antes no las entendía, pero ahora las entiendo. Nosotros tenemos una ventana que es justo la ventana da donde sale el sol al amanecer. Y yo lo que sentí fue que el sol me irradiaba. Y yo me arrodillé y le dije, Señor, yo quiero cambiar. Yo de verdad quiero cambiar. Yo no quiero ser así. Dame otro corazón. Yo no quiero sentir vergüenza. Yo no quiero ser así, Señor. Pero por primera vez yo le pedí al Señor que me cambiara. Nunca había hecho esto yo en mi vida. Siempre he tratado yo de ser el que soluciona todo. De llevarlo bajo mi poder, bajo mi mando, que yo tenía el control de todo. Y por primera vez ese día, pastor, de corazón, con mis nervios, con mis fibras, con mis músculos, con cada uno de mi cuerpo, pastor, yo le pedí al Señor que me cambiara. Yo no quería ser así. Y quizás ese fue el comienzo de una oración sincera en mi vida. Es evidente que Dios ya venía trabajando con ustedes, porque esa llamada de una persona que no tenía nada que ver, que era hasta un negocio, era parte de lo que hacía. Disculpe, pastor, también se nos olvidó mencionar al broker que contratamos para que vendiera la casa, ¿verdad? El real estate. Cuando vino tampoco, él no quería que vendiéramos la casa. Por alguna razón nos daba excusa, decía, lo que ustedes, si venden ahora, no lo van a encontrar a un precio así, sí van a ganar el dinero, van a tener el dinero, pero les recomiendo que no vendan. Y él le decía a Giovanna, pero ¿por qué no lo perdonas? Y Giovanna decía, pero si ya le perdonaba más de 10 veces, decía. Pero él terco, no, uno más, ¿para qué van a ver? Eran ángeles que el Señor estaba poniendo, pastor, porque el real estate, su interés de ellos es vender la casa, claro, coger su porcentaje, y a ellos no les importa si yo o mi esposa nos separamos, mis hijos, ellos lo que quieren es, están ahí por el negocio. Bueno, aquí tenemos algunos real estate muy serios también. Por favor. Perdón, por favor, algunos que harían lo mismo también. Pero evidentemente es Dios trabajando, Dios obrando. Noto que algo en el proceso de tu clamor, el salmista en el Salmo 116 le pide a Dios que lo libre de una angustia, pero de una angustia que lo encontró a él, no que él andaba buscando, ¿no? En la oración de Dani lo que veo es: Dios, libra a Dani de Dani, líbrame de mí mismo, ¿no? Y Dios obviamente respondió
esa angustia, ya venía trabajando con ustedes. ¿Cuándo fue un momento claro que ustedes empezaron a ver ya ese cambio y esa transformación? ¿Cómo comenzó Dios eso? ¿En qué punto? ¿Qué papel tuvo el encuentro de legendarios en el proceso de restauración? ¿Y cómo empezó a verse entonces la restauración de Dios en su matrimonio? Bueno, Dani empezamos a coger clases de matrimonio con el pastor, y el pastor, la última clase, nos dijo: ustedes se tienen que congregar. Yo veía los servicios del pastor por internet, eso no es lo mismo. Él dice: ustedes tienen que rendirle pleitesía al Señor. Veíamos el servicio en pijama, no levantamos tarde, y eso no es lo que el Señor quiere. Él dijo: ustedes tienen que buscar una iglesia. Nos ayudó a buscar ciertas iglesias, y yo le decía a Dani, él no estaba todavía, que lo podíamos solucionar ahí, y yo dije no. Me levanté una mañana y le dije: a partir de hoy yo me congrego, voy a buscar una iglesia. Había buscado una de una paciente que se trataba ahí conmigo también, su hijo, y estuvimos ahí. Yo me levanté ese domingo y le digo a Dani: no voy a la iglesia. Él me dice: yo voy contigo. Y digo: ok, salgo en 5 minutos. Si no estás afuera, te quedas, porque yo sé que se toma su tiempo, pero si todo se fue, y estuvimos allá. Le dimos chance a otras iglesias, y una de esas fue esta. Empezamos a mirar, a search en la computadora, y decimos: ok, esta, y bueno, di tú lo que dijiste. Bueno, así como dice mi esposa, ¿verdad? Ella me puso el ultimátum, y ella ya estaba lista a las 9 de la mañana, y yo buscando los pantalones, el saco, y cuando veo que saca el carro, y yo digo: no, esto en serio, ¿verdad? Y bueno, yo salí y fuimos a la iglesia pentecostal. No tiene que decir el nombre de la iglesia. No vean que Facebook se sienta mal de pero bueno, fuimos como un mes, ¿verdad? Un mes, y bueno, y comenzamos a orarle al Señor, que nos encontramos una iglesia donde podríamos servir, aprender, ¿verdad? Y ver el cambio en nuestras vidas, ¿verdad? Y googleando encontramos la primera iglesia hispana de Palcos, ¿verdad? Yo fui el que voy al website y veo todas las fotografías, ¿verdad? Todos bien formatados, con saco, todos bien pipirisnash. Yo le digo a ellos: no, ellos son muy pipirisnash, yo creo que ahí no vamos a entrar, le digo. Y bueno, y con mi esposa pues decidimos venir un domingo, ¿verdad? La cual parqueamos el carro en la última esquina y en el parqueo y veíamos, y bueno, ¿y vamos a bajar o no? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Verdad? Y yo justo le digo a mi esposa: bueno, tú que conoces tantas personas en español, ¿verdad? En tu trabajo, pacientes, ¿verdad? Cuando parqueamos, él dice: pero yo, y tú vas con tu hermana, tienes amigas hispanas, por la niña, no hay una hermana que tenga una iglesia. Yo digo: no, la verdad, no, íbamos caminando acá, y cuando abrimos la puerta, vemos a nuestra querida Britzy. La primera ahí, Britzy. Yo había estado en algunas reuniones de niños, compartiendo con mi hermana y ella en casas, pero realmente no habíamos tenido la oportunidad. Y luego la hermana Leita, con su amor, su cariño, nos recibió súper bien, y aquí estamos. No, y aparte de eso, hermanos, para la confirmación del Señor, ¿verdad? Yo a veces en mi vida pasada no creía eso. El pastor está orando una clase en matrimonios. El fundamento, el más firme fundamento para un matrimonio. Y eso nos tocó. Y yo le digo a Giovanna: ¿y tú has hablado con el pastor? ¿Le has dicho algo? ¿O tú le estás llamando por teléfono? ¿Qué le has dicho? Porque parece que no estuviéramos hablando a mí, y es algo del Señor. Y ese día, pastor, con su predicación, Isaías 43:7, y dice la palabra del Señor: traigan a todo
el que me reconoce como su Dios, porque yo los he creado para mi gloria. Fui yo quien los formé, dice la palabra del Señor. Y eso fue la confirmación de que en esta iglesia teníamos que servir. Y bueno, ¿verdad? El café y las empanaditas. Veo que tienes abierto algo ahí. Bueno, precisamente fue el día que yo soy una persona que aprecio mucho los detalles de la iglesia, es un trabajo arduo de todos los líderes, entonces yo siempre guardo cada cosita, y justo en mis recuerdos, cuando el pastor nos manda esto, ese día estaba el papelito que el pastor nos daba antes, que fue febrero 11 del 2024, que decía el más firme fundamento para el matrimonio. Y qué sermón, que nosotros no íbamos a sonar y quién le contó al pastor que íbamos a estar aquí. Yo creo que eso solamente lo hace el Señor. Él nos estaba esperando, Él sabía que teníamos que entrar aquí. Y bueno, ahí seguimos y también en ese folleto Él entregó uno que decía amor que restaura. Y también lo tengo aquí, yo creo que era uno de los papelitos que entregaban antes. Y él tenía aquí amor que restaura. Y yo dije, si no es aquí, entonces ¿a dónde nos vamos a ir? Pero ya el pastor estaba, ya el Señor estaba obrando en nuestro pastor. Amén. Para que no dejara que una familia se acabara. Amén. Ahora debo confesarles, el abogado me llamó. Ya. ¿Qué papel jugó el encuentro de legendarios en la montaña en tu vida? Porque fue justo en eso Sí. tiempo, ¿no? Sí, nosotros llegamos a la iglesia el 11 de febrero de 2024 y el Señor comenzó a trabajar con nosotros. La predicación dice el pastor, los hermanos. Y bueno, y un día yo escuché que usted estaba hablando con el hermano Franco del movimiento de los legendarios, pero yo le veía en la cara a ustedes algo diferente. Era algo diferente que yo nunca había visto en otro hombre. Y yo en mi corazón puse, yo quiero eso. Yo digo, yo quiero eso. Y usted sabe, pastor, que yo me enlisté para ir a los legendarios, pero ¿cómo es el enemigo? Que mi hija accede, después que no la vemos por mucho tiempo, y yo no veo a mi nieto por mucho tiempo, mi hija accede a venir aquí a Florida. Y el día que teníamos que salir, ¿verdad? Yo creo que era del 2024, octubre, mi hija decide venir ese día para aquí, para Florida. Y yo me vi tentado en cancelar lo legendario. Pero el pastor, mi esposa, me dijeron, ponlo en oración. Y lo puse en oración. Y hermanos, yo no sé si en mi pena, en mi tristeza, yo comencé a ver cosas. Yo no les puedo explicar, es algo que no es natural. Tuve la confirmación del Señor y bueno, hablé con mi hija y mi hija entendió. El Señor sabe que yo no soy un hombre de libros. Yo no soy un hombre que va con manual, lee y capto todo lo que yo leo, ¿verdad? El Señor no me ha bendecido con eso. Pero yo soy bendecido viendo. Yo veo y yo ejecuto. Por eso el Señor me llevó a la montaña. Porque Él quería que yo viera, que yo sintiera. Porque Él sabía que si yo me quedaba con libros, yo no iba a cambiar. Él me lleva allá y me muestra y me dice, ejecuta. Y cuando tú vas a ejecutar, yo voy a hablar. La cual el pastor también sabe que yo fui por una respuesta a la montaña. Y sabe que, pastor, usted sabe que había más de 200 hombres arrodillados llorando. No había luz, era puro monte. Y mi oración era que el Señor me confirmara algo. Y yo era arrodillado con los otros 210 hombres, porque éramos 210. Y el pastor ya se iba a ir, porque el pastor no había cómo encontrarme.
y yo sentí la mano del pastor en mi canilla. Yo sabía que era él, no sé por qué, porque otros pastores habían pasado, pero no tenía eso, no sé, era algo. Y el pastor comenzó a orar por mí, y la respuesta vino por medio de él. Si usted se acuerda de lo que me dijo, pastor, me dijo que yo iba a pastorear, y yo me rompí y yo dije: Señor, me sacaste del lodo, me devolviste a mi familia, y todavía me muestras con cosas que no me pones condiciones, pero me dan las cosas como yo las quiero. Y yo creía que yo era el que iba buscando a Dios, pero no era así, hermano. El Señor me iba buscando a mí, porque las 99 ovejas justas Él las había dejado para irme a buscar a mí, a su oveja perdida. Y eso, no puedo dar muchos datos de lo legendario, pastor, pero fue algo impresionante. Cada piedra que yo pisaba, el Espíritu Santo me decía: así como he puesto piedras grandes donde puedes asentar tu pie y ir con seguridad en ese paso, también tú has escogido en tu vida las piedras que se mueven, las piedras que te han hecho caer. Bueno, ya no vuelvo a cometer ese error 2 veces con el hermano Andrés, pero compartí mucho con el hermano Andrés, algo que nos tocó bastante. Mi hermano en Cristo, él sabe que lo quiero mucho. Y bueno, y el Señor trabajó así conmigo, y yo creo que eso fue la confirmación de mi cambio, pastor. Porque hay un antes y un después. Y yo ahorita, hermanos, para decirle, yo hablando de mí mismo, ahorita hablando yo de mí mismo en mi pasado, no me reconozco, porque pareciera que estuviera hablando, pastor, de otra persona, de otro Dani. Nueva criatura. Amén. Me hizo el Señor. Amén. Gloria a Dios. Tremendo. Casi ya para terminar. Sí, Señor. La gloria del Señor. Ha hecho grandes cosas el Señor en la vida de ustedes. Y ahora cuando miran hacia atrás, el verso 12 del Salmo 116 es el verso de transición, donde dice el salmista: ¿qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? Así que cuando la reacción orgánica de un corazón que experimenta eso en su vida es gratitud y un deseo de pagar. Ahora, cuando ustedes miran atrás, ¿qué aprendieron de Dios sobre esa experiencia y por qué dan gracias hoy a Dios? Primeramente, Dios es nuestra prioridad en nuestras vidas. Amén. Mi esposo es el segundo, pero Dios es el primero. Él es mi prioridad. No me importa las veces que yo tenga que faltar a otras cosas del mundo, pero Dios es mi prioridad. Él es al que yo veo todos los días. Él es al que yo invoco y oro y le pido, porque no hay nada más que Él para mí. Igualmente para mí, Dios es mi prioridad. Cualquier cosa que hacemos ahora en el matrimonio, vamos en oración a presentarlo al Señor y que Él nos guíe en las decisiones que debemos tomar. Por supuesto, mi familia, mis hijas, mi iglesia. Porque, hermano, yo si alguien me hubiera dicho: oh, tú vas a servir en la iglesia bautista hispana de Palcos, y yo lo hubiera perdido todo. Yo me hubiera dicho: no, si yo no estoy aquí para servir, y el Señor ha hecho muchas cosas en nuestra vida, y para Él es la honra y la gloria, porque Él restituyó lo que pensábamos que no se podía restituir. En último lugar, el salmista termina Salmo 10, verso 18, tiene 19 versículos, pero en el 18 dice: a Jehová pagaré ahora mis votos delante de todo su pueblo.
Creo que ustedes de alguna manera están reflejando eso hoy acá. Si ustedes tuvieran que hablar con algún matrimonio que hoy está pasando por una crisis, ¿qué les dirían? Yo le diría que todo lo que está en Dios y con Dios y para Dios sobrevive, revive, sobreabunda, no por nuestras fuerzas, por las fuerzas de Él. Bueno, yo en este caso, ¿verdad?, les diría a cada matrimonio que tenemos una iglesia, ¿verdad? Tenemos hermanos, tenemos profesores, la profesora Selimar, el profesor Ángel, ¿verdad?, que han hecho una tremenda ayuda en nuestro matrimonio. La profesora Vilma, el profesor Oscar también. La iglesia tiene herramientas, ¿verdad?, para que ayude a los matrimonios. Hermanos, a veces nosotros como hombres nos sentimos que estamos avergonzados, ¿verdad? No queremos de repente hacer o decir porque tenemos la vergüenza. A veces la vergüenza, hermano, tenemos que dejarla de lado. Y cuando necesitamos ayuda tenemos que clamar al más grande. Pero el más grande nos ha dado una iglesia, nos ha dado un pastor, nos ha dado a cada hermano. Utilicemos los hermanos. Yo creo que es el mejor consejo que yo le puedo dar al pueblo del Señor, ¿verdad? Porque nuestra experiencia en Legendario siempre se nos recuerda algo, que hombre solo presa fácil. Hombre solo es presa fácil. Así que muchas gracias por abrir su corazón delante de la congregación, de los que están conectados, y damos gracias a Dios por sus vidas. Amén. Así que Dios es bueno. Voy a invitar a Mariana que venga acá un minutito. Cuando empecé a hacer esto el año pasado, que empezamos con Juniel y Viviana, compartir su testimonio, la idea es el pueblo de Dios está lleno de experiencias que predican, experiencias que enseñan, ¿verdad? Y tenemos todavía unos hermanos más que van a compartir así. Y el tema era cartas vivas, es decir, lo que vemos en la Biblia no es solamente poesía, no es solamente teología, yo le llamo teología con zapatos, porque es la realidad de la Biblia vista en el obrar de Dios. Y el salmista testifica casi lo mismo que nuestros hermanos y que muchos de ustedes, que cuando él estaba perdido, cuando estaba postrado, dice el salmista, él invocó a Dios y Dios le salvó. Y cuando una persona experimenta ese obrar de Dios en su vida, algo pasa en su corazón. Aprovecho la oportunidad también para decirle a las esposas que aún no lo han hecho, manden a sus esposos con nosotros a Legendario en abril. Tenemos dos cosas. Tenemos una fecha, abril 22. Al final acérquense a Franco le da todas las indicaciones. Pero también le tengo una buena noticia acá a los hermanos. Tenemos becas de 50% del costo. Hay quienes han sembrado para hacer más ligero el costo y puedan ir. Y se dan cuenta que algo pasó también en ese encuentro con Dios. Porque qué interesante que el salmista Dani dice que la angustia lo encontró, ¿cierto? Y la crisis y las angustias del Seol me encontraron. Pero Dios también te encontró. Quiere decir que la angustia no es más poderosa. Fíjense que la semana pasada le decía que esa palabra encontrar tiene la connotación del término tiene que ver con como cuando un policía está buscando a alguien, para arrestarlo, y una vez que lo encuentra, lo apresa, lo detiene, lo lleva a la cárcel, le pone las esposas, hace lo que tenga que hacer. Y la angustia puede hacer eso
hasta que una autoridad superior intervenga. Bendito sea el nombre del Señor. Y esa autoridad superior te encuentra y te hace libre. Y entonces el salmista llega a la pregunta inevitable: ¿qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? ¿Cómo respondemos a tanta gracia? ¿Cómo respondemos a tanta misericordia? La misericordia que alcanzó a Dani y a Giovanna, pero que nos alcanzó a todos nosotros. Pues tú has librado, dice el salmista, mi alma de la muerte en el verso 8, mis ojos de lágrimas y mis pies de resbalar. Andaré delante de Jehová en la tierra de los vivientes. ¿Cómo llegó hasta aquí? Yo lo trajo hasta este punto, que él dijo: ahora yo estoy determinado a andar delante del Señor. Y ya dijimos la semana pasada lo que es ese delante del Señor. Su favor, su protección, su gracia, bajo su mirada tierna, paternal. Y el verso 10 dice la clave. ¿Sabe por qué pasó? Creí, por tanto hablé. Dice, estando afligido en gran manera. Y aquí nos revela algo profundo el salmista. Creí y hablé. Ahora, quiero invitarle a que se ponga de pie y vamos a cantar juntos un cántico que reconoce lo que el salmista reconoció. El salmista reconoció que no había forma en que pudiera pagarle al Señor. ¿Con qué pagaremos? La respuesta es obvia. Bueno, pero sí dice, voy a creer. Creí, y no está hablando de pensamiento positivo, no, está hablando de algo mucho más profundo, está hablando de algo más que optimismo. Está hablando de una seguridad que está fundamentada en el carácter de Dios, en la persona de Dios y en la esperanza de lo que todo eso implica. Estaba profundamente afligido, pero yo creí. Como Abraham, me recordaba yo cuando leía esto, que creyó en esperanza contra esperanza. El salmista lo hizo y en ese proceso descubrió algo interesante. Descubrió que los hombres fallan, que los hombres son mentirosos, que los hombres, dice, son inconsistentes. Pero Dios es fiel. Pero Dios es Dios de verdad. Dios no miente. Dios es firme. Y esa es precisamente la razón por la cual el salmista entonces responde como responde. Porque cuando una persona experimenta la liberación del Señor, y a veces la liberación más grande es la que experimentó Dani. Señor, haz a Dani libre de Dani, de mí mismo. Pero cuando eso pasa, y cuando descubre que el Señor es digno de confianza, entonces no nos vamos a quedar igual. No podemos quedarnos igual. Y respondemos con adoración, con fidelidad. La pregunta en la crisis, la pregunta en la angustia, es si puedes seguir creyendo, si escoges creer. El salmista lo hizo. Así que vamos a cantar. ¿Cómo voy a responder ante tanta bondad y tanta misericordia? Maya. ¿Con qué pagaremos amor tan inmenso? Que diste tu vida por el pecado. En cambio recibes
Salmo 116, el salmista dice: te ofreceré sacrificio de alabanza e invocaré el nombre de Jehová. Yo estaba leyendo esto y dije, esto suena paradójico, porque sacrificio y alabanza no son dos cosas que comúnmente nosotros tenemos juntas. Sacrificio habla de desprendimiento, sacrificio habla de algo exigente. La alabanza nosotros la entendemos como algo que expresa alegría, que expresa cántico. ¿Y cómo es posible que yo pueda ofrecer el sacrificio y al mismo tiempo alabanza? ¿Cómo se conjugan estas cosas cuando nosotros entendemos? Por ejemplo, ahora yo estoy muy contento con Toby para decirle cómo nosotros entendemos la alabanza. Para nosotros la alabanza pudiéramos decir es algo como un elogio, ¿cierto? Es elogiar. Ahora yo descubrí una forma, ya lo tengo entrenado al perro. El perro cuando sale y yo quiero que regrese y entre a la casa, tengo que hacer dos cosas, ¿no? Y donde quiera que él oye eso, la primera vez que lo hice, Zulema pensó que ella había hecho algo bonito y que yo la estaba aplaudiendo. Pero no, era con el perro. Y el perro entra, y cuando el perro entra, yo empiezo a elogiarlo y digo, good boy. Yes, you did good, man. Come follow me. Come. Y abro el refrigerador y busco cualquier cosa que hay ahí y lo premio, porque para nosotros la alabanza es la respuesta a algo que se ha hecho para favorecernos, para bendecirnos. Dios me ha bendecido tanto, yo te alabo, pero aquel salmista dice, te voy a ofrecer sacrificios de alabanza. ¿Cuántos de ustedes recuerdan aquel coro que cantábamos muchos años en la iglesia que decía, alabar a Dios cuando las cosas te vayan bien, qué bueno es? Alabar a Dios cuando la vida no hay problemas es cosa buena. Pero yo le alabo sacrificio de alabanza dentro del quebranto. Hay momentos en que las cosas no están saliendo como queríamos, como esperábamos. Los resultados del examen médico no vienen favorables. El hijo se revela. El policía sirve en un sobre amarillo los papeles de divorcio de la corte. Tantas cosas que se acumulan. El banco exige el pago de la hipoteca porque si no ya sabes lo que va a pasar. El jefe te dice, no tenemos más trabajo para ti. En esos momentos, cuando la alabanza es un dulce sacrificio para el Señor. Y ahí alabamos y lo hacemos porque decidimos seguir creyendo. No hay nada que podamos, no hay nada con lo que podamos pagar al Señor. Al principio Mariana estaba citando Colosenses. ¿Cómo podemos nosotros, qué le podemos dar a aquel por medio de quién y para quién son todas las cosas? Si todo es de Él y para Él, ¿qué podemos pagar? Pero el salmista dice, yo sé que no puedo pagar. ¿Y sabe qué dice? Tomaré la copa de la salvación. Es decir, que no puedo darle nada como pago, como recompensa. Miren eso que tremendo, ¿no? Pero puedo tomar algo. Puedo tomar de su salvación e invocar su nombre y ofrecer sacrificio de alabanza. ¿Qué tal si cantamos por última vez y nos despedimos en oración? Cántelo, porque ahí está el mensaje. El Señor Jesús lo hizo. Lo hizo en la cruz. No hay forma de pagar. Pero hay algo, el salmista, sin decirnos esto es lo que paga, nos dice no paga, pero lo puedes hacer. Ofrécele sacrificio de alabanza y dale gracias al Señor Jesucristo. ¿Con qué pagaremos ahora tan inmenso?
Van a estar fuera por unos días, van a estar de viaje. Pregunté cuál es el último domingo que vas a estar. Me dijo que era hoy. Y te lo pregunté porque quería que nos despidieras en oración. Así que te voy a pedir que vengas aquí al frente y nos digas en oración. Le damos gracias al Señor. Dios te bendiga. Padre Celestial, te damos gracias por este día. Te damos gracias por saber que estás escuchando, porque a través de las experiencias de hermanos y nuestras nos das evidencia de que sos un Dios vivo, que sigues obrando, que sigues tocando corazones, sanando matrimonios. Gracias porque podemos poner nuestra fe en tu palabra, en tus promesas, y podemos poner nuestras manos, nuestras vidas en tus manos. Ayúdanos de esa manera a tratar de pagar lo tanto que has hecho, poniendo nuestras vidas en tus manos. Y por el privilegio de poder hacer eso, te damos gracias y te alabamos. En el nombre de Jesús. Amén. Cuando la noche extiende su manto, mis ojos en llanto, en ti fijaré, alzando mis ojos veré las estrellas, alzando mis ojos veré las estrellas. Yo sé que tras ellas, por Padre amoroso, tú verás por mí. Yo sé que tras ellas, por Padre amoroso, tú verás.
Señor le bendiga, vaya con Dios y recuerde, el Padre amoroso vela por usted.